la doctora Celia Antonini, quien leemos habitualmente ahora las columnas que saca a través de Infobae. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. No con la temperatura que tienen ustedes, pero bueno, estamos acá con 1 grado, creo. Sí. En realidad la sensación térmica en Capital Federal está por bajo de los 0 grados. Esto de llegar a este concepto de culpa en realidad también tiene que ver un poco con nuestra forma de vivir tan alocada hoy, doctora, de no tomarnos 2 segundos para pensar en las reacciones, en las acciones que cometemos. ¿También nos lleva a eso? No, la culpa en realidad es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos, y que está dado de acuerdo a las situaciones que vivimos y cómo interpretamos esas situaciones que vivimos. Sobre todo por eso. De cualquier manera, cuando hablabas de la culpa, la culpa tiene un aspecto positivo que muy poca gente sabe, que es la que de alguna manera se le dice el guardián de la conducta, porque es la que regula, por una cuestión de responsabilidad moral, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Que el problema está justamente ahí, donde cuando uno piensa que está haciendo algo que está mal o que tendría que haberlo hecho y no lo hizo, tiene un sentimiento de culpa. Entonces hay mucha diferencia entre una persona y otra. Hay gente que no es para nada culposa y hay otras personas que inclusive se echan la culpa de cosas que no tienen que ver con ellas mismas, sino que toman responsabilidad sobre actos y cosas que no les pertenecen. Y esa división creo que es la que la mayoría de nosotros no tenemos presente. ¿Hasta dónde nosotros somos responsables de algo y de qué no somos responsables? Ese sería el límite más importante para pensarnos de por qué nos sentimos culpables si nuestro hijo le va mal en el colegio o cualquier situación que no está directamente relacionada con nosotros. Son actos de otros que nosotros sentimos que los tendrían que haber hecho de otra manera. La verdad que cuando en una de sus columnas en Infobae leía sobre este tema, me impactaba mucho aquella frase de Oscar Wilde que estaba al inicio, que decía: el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. ¿Es como admitir un error? ¿Esto qué? ¿Es como admitir un error? No, porque admitir un error no es tan malo como la culpa. La culpa es el sentimiento de como un malestar y una pesadez interna por creer que uno tenía que hacer las cosas de otra forma y se culpa, o sea, se lastima y se pega por ese error. Porque admitir un error, uno puede admitirlo y no tener tanto sufrimiento, porque convengamos que cuando uno comete un error, paga un costo. Sí. Siempre lo paga. Sí. Entonces, qué sé yo, hoy con este frío yo salgo desabrigada a la calle y me puedo engripar. Ya está, ya me equivoqué, ya salí con poco abrigo y ya pagué la equivocación con una gripe. Ahora, la culpa es, salgo a la calle desabrigada, me agarro una gripe y me paso todo el tiempo diciendo yo tendría que haberme puesto un pullover, soy una tonta por lo que hice. Es pegarme sobre la acción. Entonces estoy pagando doble. Por un lado estoy pagando con la gripe que tengo, porque el error, bueno, ya está, ya lo estoy pagando con la enfermedad, y por otro estoy pegándome a la conducta y a mí misma por haber cometido ese error. Ese pegarnos a nosotros, ese es el sentimiento de culpa. O sea que la culpa habla bien de uno, pero no es tan bueno. Claro, depende de qué. O sea, si yo voy a hacer una acción que moralmente, porque la culpa tiene que ver con los valores y lo que nosotros creemos que está bien y que está mal. La diferencia entre el bien y el mal, si nosotros hacemos algo que consideramos que está mal, sentimos culpa. Pero una cosa es hacer algo que está mal a nivel moral, o sea, una cosa es que yo agarre un palo y le pegue a alguien, y eso es una conducta agresiva y todo el mundo me va a decir que lo que estoy haciendo está mal. Eso, ahí tendría que yo tener un remordimiento y un sentimiento de culpa. Y otra cosa es haber salido desabrigada. En cambio nosotros a todo lo ponemos en el mismo lugar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, una cosa es lo moral y lo ético, que es lo que corresponde, el concepto del bien y del mal, y otra cosa es que cada error que yo cometa, que cada cosa que no salga como yo querría que hubiese salido, yo me sienta culpable, me pegue, me lastime y
y me culpe, no quiero usar la misma palabra, ¿no? Pero por la acción y por el error que cometo. Entonces, las personas que tienen características más obsesivas, que son personas que buscan que todo salga bien, que todo esté bien hecho, que son más perfeccionistas, que buscan los resultados positivos y trabajan mucho para llegar a esos resultados, viven culpándose. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y el ser culposo? No, el ser culposo es una... Doctora, ¿me escucha? Para cada uno. Ahora sí. Ser culposo es cuando uno se toma... tiene muchas veces el sentimiento de culpa. Entonces, toma, por ejemplo, que las acciones de los otros como responsabilidad propia. A ver, pero la culpa no es quizás tan común hoy en la Argentina, entre los argentinos. Digo, porque siempre estamos escuchando los argumentos clásicos de desligarse de las responsabilidades de todo, echándole la culpa exactamente a todo el mundo, al exterior, a los otros, sin asumir esas consecuencias propias de los errores. No, mira, hay un 50 y 50, hay un dicho, por lo menos no sé, nosotros lo decimos acá, y no sé si es de la psicología pero hay un dicho que dice que la mitad del mundo le echa la culpa a la otra mitad, sí, y la otra mitad se la agarra. Ajá. Entonces, hay muchas, y yo te lo decía al principio de la nota, hay muchas formas de ser. Cada uno de nosotros tenemos una manera de ser diferente. Y hay gente que sí, que la responsabilidad que tiene por el error cometido no lo toma como propio y dice que la responsabilidad es del otro. Y hay gente, como hablamos recién, que se toma la responsabilidad del otro cuando no se la debería tomar. Claro. Sí, a ver. Pero individualmente hay gente que es más culposa, como vos decías antes, hay gente que siente más la culpa y otros que no se hacen responsables de nada. Sí, es verdad, esa gente no tiene culpa, siente que lo que hace está haciendo lo mejor que puede y que la responsabilidad no le pertenece. A ver, digamos entonces que sí, es quién, dónde te haces responsable y cuán responsable te haces. A ver, le pregunto otra cosa, entonces la culpa está bien, pero en un término justo y medio. ¿Hay que trabajar si se excede en la culpa o si no se tiene culpa? No, está bien en un término justo, porque hace y evita que yo le haga daño intencionalmente al otro. O sea, yo voy a hacer algo que es incorrecto y yo me freno para evitar el sentimiento de culpa. En ese aspecto, la culpa, por eso se le dice el guardián de la conducta, es un aspecto positivo que tiene. Ahora, si yo me culpo siempre o no me culpo nunca de nada de las cosas que hago, y tengo una moral, digamos, entre comillas, que digo, no, todo esto no tiene que ver conmigo, por supuesto que, digamos, está mal utilizada, mal aplicada. Y hace o sufrir demasiado, a la gente que es culposa sufre más de lo que debería sufrir, y aquellos que no toman las responsabilidades, obviamente, se lavan las manos de situaciones en las cuales sí se deberían hacer responsables. La diferencia entre culpa y manipulación. Es mucha. La manipulación lo que tiene es una intencionalidad de trabajar sobre la emoción del otro para lograr una conducta determinada. O sea, yo te manejo, te hago sentir o culpable, o te hago sentir mal, o te hago sentir al contrario, te hago sentir que sos la mejor persona del mundo, con el fin, o sea, voy a la emoción tuya, claro, con el fin de que vos tengas una conducta que es la que yo quiero que tengas. Claro, o sea que es una culpa falsa. Intencional y dirigida. Claro, el manipulador utiliza la culpa como un argumento para llegar a otro, pero no es que siente culpa, sino es la argumentación nada más para la manipulación final. Claro, el manipulador hace que el otro se sienta culpable. Si el otro no se siente culpable, ¿sí? Porque no todo el mundo, porque le digan algo, toma la culpa. Hablamos antes de que no todos toman la culpa. Claro. Entonces, si uno hace algo para que el otro se sienta culpable y el otro no se siente culpable, el manipulador cambia y hace otra cosa igual para lograr el objetivo. No será a través de la culpa, será a través de otra cosa. De hacerlo sentir menos, o de hacerlo sentir más, no importa, le busca el sentimiento adecuado
tiene una habilidad muy importante, obviamente, ¿no? Porque va probando con un sentimiento, si no le funciona, va probando con el otro, hasta que engancha y logra que esa persona tenga la conducta que quiera el manipulador. Todo esto que estamos hablando en realidad parece en abstracto, pero la vida cotidiana está lleno de estas cosas. Absolutamente. Absolutamente, sí. Porque lo que observamos es una cosa plena. Hasta me quedo con otra cosa. En la manipulación y en lo que hoy se denomina muchas veces la posverdad, es la interpretación de los hechos que ocurren, también existe todo esto, ¿no? Absolutamente, sí, claro que sí. Tiene que ver con las características de cada uno. Hay gente que es más sensible a lo que los otros dicen, claro, es más susceptible, puede ser, cree más en el otro. Hay gente que es muy hábil para... Hay un dicho que dice que los obsesivos hacen que la ciencia vaya hacia adelante, lo cual es así, ¿no? La depresión es la que crea, porque en base a sentimientos de depresión, cuando a uno le falta algo, se siente incompleto. La mayoría de los autores y grandes escritores, un Borges, un Sábato, pintores, han tenido cuadros de depresión. Entonces, como claro, que la depresión ha logrado el arte en el mundo, la obsesión ha llevado a la ciencia a avanzar, la histeria le ha dado color a la vida, y la manipulación, o sea, los psicópatas manejan el mundo. La verdad que me quería, casi entro en la tentación de decir que en realidad el hombre de hoy muchas veces está más en el parecer de lo que es, en realidad buscar mostrarse de una manera de la cual no es, pero ahí me acordé rápidamente del decir el ser y el parecer, que es viejísimo también, o sea que es propio de nuestra naturaleza también, ¿o no? Es propio de nuestra naturaleza, y hoy, por los tiempos que corren y por todo lo que tenga que ver con los avances tecnológicos, la gente cada vez está menos conectada consigo, cada vez está menos, cada vez está más en estar fuera de uno, y esta cosa del porqué de la vida o del bienestar no pasa por ahí, Eso nos entretiene, pero no pasa por ahí. Sí. ¿El cortoplacismo existente también juega un rol en esto o no? ¿El cortoplacismo en qué sentido? En el sentido pleno, es decir, que todo lo queremos ya, en forma inmediata, no somos capaces de esperar un proceso o un tiempo. Eso ha sido uno de los síntomas más importantes que tiene toda la vida tecnológica que tenemos hoy. Los tiempos fuera de la computadora o fuera de un celular inteligente corren mucho más despacio de lo que va la cantidad de gigas que tenemos para navegar. Entonces, esta necesidad de ya tiene que ver con que se han acelerado los tiempos. Hoy yo voy a buscar en Google una palabra en el diccionario y me la tiene que dar en 0,2 segundos. Entonces, estamos perdiendo la posibilidad de espera y nos frustramos mucho más rápidamente, porque como todo es ya, por lo menos desde lo tecnológico es así. Sí. Yo quiero saber ahora la temperatura, agarro el celular y me fijo, punto. No, ni camino un paso para ir a la habitación de al lado a ver el termómetro, ya nadie tiene un coso para ver la temperatura. Entonces, como todo es inmediato y todo está en la mano, porque lo tenemos en el celular, sí, estamos perdiendo la posibilidad estamos perdiendo el entrenamiento de esperar, porque los tiempos de espera en la vida va más lento de lo que van los gigas, ¿entendés? Y esto hace que la gente tenga más ansiedad. Hay mucha más ansiedad hoy, más trastornos de ansiedad hoy que lo que hubo en la historia de la humanidad. Y hoy, y esto sí es importante decir, la depresión es la enfermedad número 1 del mundo desde hace 6 meses. Es la gente que más enfermedades tiene, o sea, el mayor padecimiento en este momento en el planeta Tierra es la depresión. Entonces, la depresión, la ansiedad, son cosas que tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos que volver a tener un mix de tener esta cosa de la necesidad de inmediatez, sí, por un lado, y de aprender a tener unos tiempos distintos sin sentir que nos frustramos en el camino. La verdad que es muy interesante poder escucharla, y vamos a seguir leyéndola también a través de diversas columnas que podemos llegar a encontrar suyas. Un gusto poder escucharla, Celia. Pero para mí también, y buen domingo para todos. Que tenga una buena jornada. Gracias, muy amable. Gracias. La doctora Celia Antonini en contacto con nosotros.